Un saludo para todos los hermanos, sean todos bienvenidos, que el Señor los bendiga grandemente, un feliz sábado para todos ustedes y bueno, siéntanse en la libertad de participar, el que quiera hacerlo, es libre, pueden opinar a gusto las ideas que tengan, pero antes de dar inicio a la escuela sabática, yo quiero tener una pequeña oración. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, Señor, en este momento queremos hacer estudio de tu santa palabra, Señor, vamos a abrir tu libro santo. Queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas y que el Espíritu Santo sea el que reine y el que dirija toda esta oración y esta escuela sabática, Señor. Perdónanos porque somos indignos de presentarnos delante de ti, pero tu Hijo Jesús nos hace adeptos delante tuyo, Señor. Que sea Él, nuestro sumo sacerdote, el que lleve todas nuestras peticiones ante tu trono de la gracia, Señor. No tenemos méritos propios para presentarnos delante de ti, pero presentamos los méritos de tu Hijo. Queremos que tú estés en este momento aquí, dirigiendo este estudio, Señor. Todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 La escuela sabática de esta semana tiene un título muy lindo y los títulos de los días siguientes de toda la semana también son muy bonitos, muy lindos, son muy alentadores, unas poesías muy lindas, esos salmos. Todo el libro, el estudio de este mes ha sido muy bonito, pero también muy edificante para todos nosotros. Lleva por título el estudio de esta semana, Adoración sin fin. Nosotros podemos adorar a Dios de diferentes maneras. A Dios se le puede adorar con la oración, con la alabanza, con el cántico, con la obediencia, con seguir sus mandatos, hacer una obediencia total a sus mandatos, a sus leyes. Y bueno, de distintas maneras. Hay allí una pregunta del día domingo. Voy a arrojársela a la hermana Pilar, que dice, ¿cómo se describe aquí a los adoradores? Hay una serie de salmos que ellos enumeran para que los leamos. Tuve la dedicación de leerlos uno por uno y en cada uno de esos salmos la palabra que predomina es de siervo. O sea, ¿cómo se describe aquí a los adoradores? Nosotros los adoradores somos siervos y debemos serlo, porque así lo hizo Jesús nuestro Señor por nosotros, entregándose y dando su vida por cada uno de nosotros. El versículo de memoria lo encontramos en el Salmo 104, versículo 33. Voy a leerlo directamente de acá de la Biblia porque el que está aquí en la escuela sabática casi no me convence. Dice, a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Amén. Entonces, amén. A medida que aumenta nuestra experiencia con la gracia y el poder de Dios, nos sentimos impulsados a preguntar junto con el salmista. Esto está en el Salmo 116, que el salmista pregunta, ¿qué? ¿Pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? O sea, esta es una pregunta que él se hace y que también nosotros la aplicamos a nosotros. ¿Cómo vamos a pagarle nosotros al Señor todos los beneficios que él todas las gracias, las bendiciones que ha tenido para con nosotros? No tenemos con qué pagarle. Primeramente, que dio su vida por nosotros para redimirnos de los pecados. ¿Cómo le podemos pagar a eso? A él. No nos alcanza. Pero aquí sigue. La respuesta inevitable es dedicar la vida a ser fiel a Dios. Esa es la manera en que nosotros podemos devolverle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros, siendo obedientes, cumpliendo sus mandamientos, siguiendo la ley de Dios y presentándolo al mundo, porque la lección continúa diciendo, Israel no es simplemente una nación,
sino la gran congregación. Esto revela la vocación primordial de Israel, de alabar a Dios y dar testimonio de él a las demás naciones. Aquí yo hago un stop, hago una parada para decir, el pueblo de Israel fue escogido como nación porque Dios tenía un, un proyecto o tenía un plan para con esa nación. Un pacto. Y exacto, un pacto. Ustedes serán nación santa y yo seré su Dios. ¿Y qué quería él? Que los demás pueblos circunvecinos, los pueblos idólatras, las demás naciones, conocieran al verdadero Dios a través de ellos. Pero ellos no quisieron, fueron un pueblo rebelde. Hoy día está pasando lo mismo. Dios tuvo que desechar a esa nación y levantó a un pueblo remanente que no está conformado por israelitas ni por judíos, sino por gente de todas las naciones del mundo, pero que quieran seguir a Cristo como Él lo ha ordenado, no como a nosotros nos parezca. Entonces, ese era el plan esencial y principal y el primero que tenía Dios para darse a conocer a las naciones. Porque el Señor anhela que todo el mundo se una a su pueblo en la adoración, pero Él también anhela que le conozcan. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por todo el mundo, no por un puñadito de personas. Pero claro, sabemos que toda la gente no acepta a Cristo, no acepta la salvación, no aceptan las buenas nuevas. Pero aún así, nosotros tenemos que darlo a conocer, porque Él quiere que todo mundo lo conozca, que las personas lleguen al arrepentimiento y ser salvos, porque para eso Él murió por todos nosotros. Amén. Me viene a la mente un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 20. Voy a leer solamente unos versículos para compararlo con esto que estamos hablando ahora, para hacer un paralelismo. Dice así el versículo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bueno, el rey se puso muy triste y comenzó a orarle a Dios y le dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Estaba leyendo el versículo 3. Ahora leo el versículo 5, donde Dios le dice a Ezequías, a través del profeta Isaías, que le va a dar como una nueva oportunidad. Dice el versículo 5 y el 6. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Este tema de la bondad de Dios para con el rey Ezequías, porque ya tenía obviamente su periodo cumplido para Dios. Le tomó una enfermedad y le dijo por medio del profeta Isaías, arregla tus cosas porque te vas. Ezequías fue un rey temeroso, y él lo dice en su oración, y Dios lo escucha. Y sin embargo, Dios le da por misericordia 15 años más de vida. A mí me cuesta mucho pensar, mis queridos hermanos, muchísimo, que fue el único caso aislado en que Dios actuó de esa manera. Es muy difícil para mí aceptar que es el único caso.
Nosotros no sabemos, está en el registro bíblico, este sí sabemos, estás confirmado. Pero quiero pensar que muchísima gente en la que estuvo de parte de Dios cumpliendo su tiempo en este mundo y que debía ir al descanso, pero rogaron a Dios y rogaron a Dios, hicieron ayuno, hicieron más ruegos y Dios les salvó de ese día, pero sus caminos también, con la misericordia y la prórroga de más tiempo, torcieron sus caminos. Nosotros a veces no entendemos la soberanía y los misterios de Dios. ¿Por qué Dios a veces manda al descanso? La hermana hoy comenta varios casos de eso. ¿Por qué manda al descanso a niños y a jóvenes que no han tenido su experiencia en la vida, como los adultos, no han tenido familia, no han vivido muchos años y sin embargo fueron llevados temprano en su vida al descanso? A veces no entendemos los designios de Dios. Pero la hermana Juan comenta que a veces era mejor, porque si hubiera continuado su vida normal, se hubiera descarriado. Nosotros no podemos saber, pero lo que quiero sí decir es que debemos tener mucho cuidado, y lo digo también con cuidado, en a veces orar incansablemente cuando nos llega una enfermedad terminal o nos llega un accidente a la familia o a nosotros y no entendemos por qué, porque a veces pensamos en nuestro deseo natural humano de que debemos todos descansar ya en la avanzada vejez en nuestras camas en paz. Pero vivimos en un mundo de pecado y Dios sabe que a veces es mejor que nos vayamos antes, ¿sí? Con la bendición de Dios, como hubiera sido el caso de Ezequías, y no rogar más tiempo, porque cuando él se curó, él mostró a los babilonios todo el santuario, ¿sí? Y sabemos cómo terminó. Por eso a veces tenemos que ser más sumisos y humildes ante Dios. Hermana, ¿Perdón, hermana? Diga. Vale. Entonces, ¿puedo comentar? sí, claro Sí, que sí, claro. hermana. A ver, ya. Con respecto a lo que está diciendo el hermano Gerardo, correcto. Y resulta de que a nosotros, sí, nos suceden muchas cosas. Y bueno, si vemos a nivel del mundo, la gente que le suceden también cosas, ven que le echan la culpa a Dios, ¿cierto? Hay veces tratamos de echarle la culpa a Dios y decimos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué tal cosa? Y bueno, ¿cierto? Pero resulta de que esa no debería ser la pregunta de nosotros. La pregunta de nosotros debería ser, nosotros como cristianos debería ser, Señor, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué, Señor, tú me envías esto? ¿Para qué? No el por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué me lo envía? Esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros como cristianos. Señor, ¿para qué? No por qué, porque si nosotros decimos por qué, Señor, le estamos echando la culpa a Dios. Exacto. Cuando sabemos que el pecado, como decía el hermano, el pecado está en el mundo, pero sabemos que está el enemigo, ¿no? El enemigo que es el que trae el sufrimiento. El enemigo es el que nos trae el sufrimiento a nosotros. El sufrimiento no viene de Dios. El sufrimiento es por causa de nosotros mismos, por nuestra desobediencia. Y vemos cómo, vuelvo y lo repito, le echamos la culpa a Dios, que por qué y por qué no. Hay que decir, Señor, ¿para qué me envías esto? ¿Para qué? Y mucha resignación. Es una idea, ¿no? Algo así. Sí, capacidad para aceptar los planes de Dios. Sí. Hermano. Gracias, hermano. Bueno, retomando el cauce de las cosas, el rumbo, o sea, lo que yo quería, la idea que yo quería poner era que el rey Ezequías, Dios le dio 15 años más
Y sin embargo, él no aprovechó esos 15 años más que él le dio para darlo a conocer. Porque aquí en el versículo 12 dice, en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. O sea, le mostró todo lo material, pero no habló del Dios verdadero a esa gente pagana. Y para eso hemos sido llamados nosotros, para mostrar al Dios verdadero. Continúa el versículo Amén. 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Preguntó Isaías. Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. O sea, Dios a veces nos da oportunidades a nosotros y gente que está enferma o que sufrió un accidente o en otras circunstancias de la vida para que lo presentemos a Él, para que lo adoremos, para que otros puedan conocerlo a través de nosotros. Sin embargo, la nación de Israel no lo hizo. Aquí está un ejemplo de este rey que estaba al borde de la muerte y suplicó. O sea, él ha debido dedicar esos 15 años a dar a conocer al Dios verdadero, a adorarle, a servirle y hacer, o sea, hacer avanzar la obra del Señor. Para eso hemos sido llamados nosotros, este pueblo remanente. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Bueno, continúa aquí con la lección del día sábado y dice, alabar al Señor en la congregación se percibe como el culto ideal. Esto no significa que la oración y la alabanza personales en Israel asuman un papel secundario. La comunidad que rinde culto también recibe el nombre de congregación de los rectos. Los rectos conocen a Dios y Dios los conoce a ellos. Y esta experiencia permea todos los aspectos de su existencia. Bueno, hasta aquí llega el día sábado, ahora viene el día domingo. Hermano José Antonio, ¿querés decir algo? Hay aquí un pequeño detalle que considero importante, y es que la adoración individual da plenitud a la oración comunitaria. Es decir, una oración comunitaria donde los miembros van allí, pero ellos individualmente no adoran a Dios, esta oración comunitaria está vacía. Entonces significa que la oración individual potencia y da vida a la oración comunitaria. Pero también ocurre al revés, que la oración comunitaria da plenitud a la oración individual. De manera que tenemos que conjugar estos dos tipos de oración en una unidad perfecta. Amén. Hermana Pilar, continúe usted con la lección del día domingo, por favor. Vale. Dice que leamos el Salmo 134, que es cortito. Sí. Bendecid a Jehová, vosotros todos, los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿dónde se ofrece aquí la adoración? Y entonces aquí vemos que la adoración pues se ofrece en el santuario, donde todos van al santuario a adorar, a cantar, a bendecir y también pues a ser bendecidos. Porque ¿cuál es el resultado de la oración? Pues recibir
porque aquí hay otra pregunta que dice esto, ¿cuál es el resultado de la adoración? Pues es recibir la bendición de Dios. Dice, el pueblo bendice a Dios en el santuario y Dios bendice a su pueblo desde Sión. Desde Sión, la bendición del Creador la recibimos desde Sión, que viene desde la morada de Dios, desde donde Dios vive. Sión es el sitio sagrado donde recibimos también la bendición y somos bendecidos y bendecimos nosotros también. Nosotros somos bendecidos como congregación, como estaba diciendo ahí ustedes todos, y también individualmente, porque nosotros vamos y nos congregamos y recibimos una bendición por estar congregados, como decía José Antonio. Sí. Y también recibimos una bendición individual, porque también individualmente vamos a adorar a Dios. Entonces, como decía Ivette, que nosotros somos llamados siervos, ¿no? Porque nosotros somos los siervos. Y dice aquí, alzad vuestras manos al santuario. A ver, siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Y dice en Crónicas, aquí dice en Crónicas 9:27, estos moraban alrededor de la casa de Dios, eran los levitas, los que servían en la casa de Dios y moraban también. Dice, estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Y en 9:33 dice, también habían cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Ellos eran los siervos, los que adoraban también. Y la congregación iba y recibía también las bendiciones del Creador, de nuestro Padre. Y aquí Ellen White dice, en los comentarios, en las notas de Ellen White dice, la iglesia es el santuario para la congregación. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia. Dice, felices son los que tienen un santuario, sea alto o humilde, en la ciudad o entre las escarpadas cuevas de la montaña, en la humilde choza o en el desierto, si es lo mejor que puede obtener para el maestro. Él santificará ese lugar con su presencia y será santo para el Señor de los ejércitos. Amén. Ahora no tenemos santuario como el pueblo de Israel, que tenía un santuario. Pero nosotros tenemos, pues, cuando nos reunimos y cuando nos congregamos, sea el sitio que fuere, sea en la iglesia, o sea, como dice el lenguaje, en chozas, en campos, si no podemos tener otra cosa mejor sino esa, pues ese lugar de oración y de alabanza y de agradecimiento a Dios también es un santuario, es un lugar sagrado donde se ora a Dios y Dios está presente, ya ese es un lugar sagrado. Es todo lo que yo tenía para hoy. Sí, la hermana dijo algo que en la antigüedad, si nosotros miramos en la historia y en la Biblia, las grandes religiones de la antigüedad, digamos, de las religiones primitivas, ellos tenían el concepto de adoración en un lugar, ya sea un tótem, donde estaba sentado un santuario, o una, llamémosle, un templo, ¿sí? Entonces se reunían alrededor de la figura que a ellos les representaba la deidad, pagana, por supuesto. Pero en el antiguo Israel, pasa algo similar, porque Dios se manifiesta a través de
del santuario. Es decir, en la presencia de Dios real era una sola vez, un solo día al año, donde Dios llegaba por la gloria de Dios, para ser más exactos, llegaba al pueblo y pasaban cosas tremendas, ¿sí? La idea era que cuando Dios se presentaba, el pueblo debía santificarse, porque la presencia de Dios era fuego consumidor. Es decir, cerca de Dios no puede habitar el pecado, ni el pecador, ¿sí? Entonces, eso, en esa situación, cuando Jesús viene, él comienza a introducir el concepto original, que era que en la antigüedad Dios quería vivir en los corazones de las personas a través de un culto en el santuario, que la liturgia del santuario llegara a ellos y transformara sus vidas. Pero como no había sido un resultado esperado, porque el pueblo de Israel nunca pudo cumplir los estándares divinos, entonces la liturgia se traslada a los apóstoles ya de manera individual. El Espíritu Santo lleva iglesias, ¿no?, ambulantes. Ya no estaba en un solo lugar. El pueblo judío seguía adorando, seguía hasta el año 70, en que cayó la destrucción, seguían sacrificando en el santuario de Herodes, seguían sacrificando corderos. Pero la presencia de Dios se había retirado definitivamente cuando Jesús fue sacrificado y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Entonces, hasta ahí la presencia de Dios, de ese día en adelante, al día siguiente ya no era imposible. Dios había decretado que ese servicio ya no era válido para el cielo. Ahora las iglesias eran ambulantes, es decir, eran los apóstoles, llegaban a un lugar, testificaban, convertían, bautizaban y quedaban fundadas iglesias. Esas iglesias no se reunían con los paganos en los templos, sino en las casas, ¿no? En la casa de uno, en la casa del otro. Entonces, ahí es donde se reunían y como la hermana Juan dice una muy linda frase, solo la presencia del alto y sublime, que es Dios, en medio de su pueblo, constituye una iglesia. Amén. ¿No? Solamente. Amén. Entonces, hoy tenemos ese concepto del siglo XX, XXI, y que a veces nos quieren seguir diciendo que el templo es el único lugar escogido por Dios. Creo que todos los fieles, como lo dice la lección, en el desierto, en la soledad, en las casas, en los ríos, etcétera, cerca de un páramo, si están dos o más reunidos en su nombre, en el nombre del Hijo, ahí está Cristo a través de su Espíritu Santo. Amén. Mi esposa me dice así para que no hable mucho. Sí, porque es que estamos apenas en el día, faltan varias personas que tienen que participar. Bueno, para el día lunes se llama Canta al Señor un cántico nuevo, un hermoso título. Hermana Mercedes, el tiempo es suyo para que nos deleite aquí con esta lección. Gracias, hermana Ivette. Bueno, pues el título del día lunes ya lo has dicho, Cantar al Señor un cántico nuevo. Y vamos a comenzar este día con el Salmo 40, el versículo 3, que nos dice así. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos. Quiere decir que los cantos no tocan nuestros corazones también, ¿no? La alabanza. Claro, claro. También en el Salmo 144, versículo 9, nos está diciendo: oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti. Amén. Aquí vemos que siempre son alabanza y agradecimiento, ¿no? Y nos lleva también en el libro del Ministerio de Curación, vamos a leer una cita que aquí dice la sierva del Señor. Dice: la voz del poderoso médico penetraba en el oído del sordo. Una palabra, el toque de su mano, abría los ojos ciegos para que contemplasen la luz del día, las escenas de la naturaleza, los rostros amigos,
y el semblante del libertador. Su voz llegaba a los oídos de los moribundos, y estos se levantaban sanos y vigorosos. Los endemoniados paralíticos obedecían su palabra. Les dejaba la locura y le abandonaban y le adoraban a él. Los campesinos y jornaleros pobres, de quienes se apartaban los rabinos por creerlo impuro, se reunían en torno suyo, y él les hablaba de palabras de vida. Aquí vemos la obra de Dios y cuántos motivos tenían y tenemos para esa alabanza, ese cántico nuevo. Porque estas almas que en esos momentos de la historia recibieron todas esas bendiciones, ¿no? Y esa atención de Dios, pues estas almas es las que habían recibido el toque de la vida de Jesús. Ahora podían cantar un cántico nuevo, porque estaban experimentando un nuevo cambio físico y espiritual. Entonces podían elevar un cántico nuevo al Creador y Juez de toda la tierra. Habrá un cántico nuevo en un momento de la historia, ¿no? Pero cada día debería de haber un cántico nuevo, porque cuando sentimos la mano del Señor, porque cada día sentimos su mano de una forma o de otra ayudadora, es cuando podemos experimentar ese cántico, porque es cuando nuestras vidas sentimos al Señor en nuestras vidas. Estas almas no estaban buscando las cosas del mundo por su condición y su situación, pero ¿a quién estaban mirando? ¿A quién escucharon? Al único que podía todo, ¿no? Al que podían recibir lo que recibieron, vida nueva en ese momento y vida eterna, porque cuando lo recibimos, Él nos ofrece eso, momentáneamente para poder estar bien en este mundo, ¿no? Pero también ya preparándonos para el mundo venidero. Vamos a ver en el Salmo 50, 23, lo que nos está diciendo también el Señor. 50. El versículo 23. Nos dice: entended bien esto vosotros que olvidáis a Dios. Bueno, voy a empezar del 22. No sea que empiece yo a despedazaros y no haya quien os libre. El que me ofrece gratitud me honra. Yo salvo a los que permanecen en mí. O sea, aquellas personas que no lo reconocen, no lo reciben en sus vidas, no puede el Señor ayudarle, porque Él no fuerza a nadie, sino aquellos que lo reciben, recibimos esa bendición y esa vida que lleva al ser humano y que no nos damos cuenta, pero la necesita todo el mundo, aquel que lo recibe y el que no lo recibe. Vamos a leer una cita de palabras de vida del Gran Maestro, que también nos lleva a un reconocimiento. La página 240. Dice: el Señor desea que mencionemos su bondad y alabemos y hablemos de su poder. Se le honra mediante la expresión de alabanza y agradecimiento. Él dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando los hijos de Israel viajaban por el desierto, alababan a Dios con himnos sagrados. Los mandamientos y las promesas de Dios fueron provistos de música y a lo largo de todo el sendero fueron cantados por los peregrinos. Y en Canaán, al participar en la fiesta sagrada, las maravillosas obras de Dios habían de ser repasadas y se había de ofrecer el agradecimiento debido a su nombre. Dios deseaba que toda la vida de su pueblo fuera una vida de alabanza. En esta forma, los cánticos de Dios debían de ser reconocidos en la tierra y su salud en todas las gentes. El Señor desea que apreciemos el gran plan de la redención, que comprendamos nuestro elevado privilegio como hijos de Dios y que caminemos delante de Él en obediencia y agradecimiento. Desea que le sirvamos en novedad de vida, con alegría cada día. Anhela que la gratitud brote de nuestro corazón, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque podemos poner todos nuestros cuidados sobre Él,
aquel que cuida de nosotros. ¿Cuántos motivos tenemos, no, cada día de ese agradecimiento y esa alabanza y ese reconocimiento Sí. de quién es el que nos cuida? Hermana Mercedes, una preguntita. ¿Esa lectura que usted acaba de hacer, en qué libro está? En Palabras de Vida del Gran Maestro. Ah, ya. ¿Qué página fue la que dijo? Creo que la 240. Ajá. Gracias, hermana. Continúe. Disculpe. No, si queréis, tiene alguno que decir algo, puede opinar. Sí, hermana, quería decir algo a raíz de lo que, haciendo colación de lo que usted acaba de leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, y también aquí leyendo la lección del cántico nuevo que, como usted dice, tenemos que cantarle cada día a Dios. Pero hay un grupo que también entonará un cántico nuevo, así como esta gente que pasó el desierto, que fue sacada desde Egipto, todo ese grupo grande de israelitas, que ellos tienen esa experiencia, ellos cantaban el cántico de su experiencia porque fueron liberados y tuvieron tantas peripecias, tantas cosas que pasar, frío, calor, hambre no, porque Dios siempre les dio el maná del cielo y hizo brotar agua de la peña, pero tuvieron tantas penurias hasta llegar a la tierra prometida. También las penurias las tuvieron por su terquedad, por ser contumaces, pero los 144,000 también entonarán un cántico nuevo, que solamente ellos lo entonarán, los demás no lo sabrán, ni lo pueden entonar, sino los que han tenido esa experiencia, así como esta gente que tuvo esa experiencia de ser liberada y de atravesar el Mar Rojo, después atravesar un desierto lleno de peligros y llegar a la tierra prometida, que todos no pudieron entrar por ser contumaces, pero esta gente también entonará su cántico nuevo. Eso era lo que quería decir. No sé si ya usted terminó, hermana. Gracias, hermana. Yo ya para terminar, a eso me refería cuando he empezado diciendo que habrá un cántico al final. Ajá, exacto. Lo acaba de decir y aquí nos dice: el motivo de la canción nueva es el reconocimiento de la majestad y la soberanía del Señor sobre el mundo y la gratitud por su cuidado y salvación como creador, redentor y juez de toda la tierra. Y este cántico está también en Apocalipsis 5:9, que es lo que la hermana acaba de decir. Exactamente. Y dice: y cantaban este nuevo canto: tú eres digno de tomar el rollo y romper su sello, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Este cántico es cuando lo que la hermana Ivette acaba de decir, cuando ya estén todos redimidos, se cantará este cántico nuevo, el cántico de Moisés y del Cordero. Dos cánticos que habrá ahí: reconocimiento del Salvador, ¿no? Y de dónde ha sacado redimido al pueblo. Así que esto era lo que tenía para el día de lunes. Amén. Hermano, Hermano José Antonio. hay una preguntita en lo que estamos reflexionando. Si tuvieras que cantarte un cántico nuevo, ¿por qué lo cantarías o lo harías? Yo personalmente invito a que nosotros cantemos un cántico nuevo por la fe adventista que hemos recibido, pero también por esta celebración de hoy y de todos los sábados que hacemos formando una iglesia. ¡Qué don! Y que ese cántico nosotros pudiéramos cantarlo cientos de los 144,000. Amén. Amén. El tema del cántico, si me permite Sí. la niña, un ratito. El tema del cántico en la Biblia es un tema bello, hermoso, porque es un testimonio de la gratitud ante las grandezas, ante la justicia y ante la misericordia de Dios a su pueblo. En diferentes generaciones hubo milagros portentosos. La ciudad de Jericó, ¿se acuerdan? El cántico de la victoria de Gedeón, o la experiencia del pueblo de Israel al salir de Egipto con un ejército, el mayor ejército militar de ese momento en el mundo, lo estaba persiguiendo para matarlos.
y Dios obró. Y Débora, Débora también, exactamente. Y otras experiencias. Entonces, a nosotros, en este siglo XXI, se nos promete también unas liberaciones como no tenemos idea. El último día en que este mundo permanezca bajo el dominio de Satanás va a ser el día de la liberación o el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo el pueblo sellado que haya pasado la prueba del tiempo de angustia de Jacob, del cual será liberado, está la promesa, entonará un cántico de liberación y de gratitud. Ese cántico es la experiencia que nos habrá tocado a aquellos benditos que puedan ser contados desde el cielo como dignos para pasar por esa experiencia. Y a nosotros, si tenemos la gracia del Señor, todos nosotros, lo único que pensaremos es en cantar y cantar y seguir cantando de alegría y gozo el día de la liberación, porque habremos sido victoriosos sobre Satanás, sobre los protestantes y sobre la Iglesia Católica, unidas en un solo poder despótico, tiránico, que nos querían borrar de la tierra hasta el final. Pero Dios nos habrá liberado y lo único que diremos es, Señor, al Señor sea la gloria y la honra para siempre, con cánticos de alegría. Y esa promesa está en la Biblia. Es el cántico de la liberación. Y a nosotros se nos dará, hermana Juárez menciona, arpas y la tocaremos como maestros con experiencia, digamos, sublime, y todos a una nos uniremos junto con los ángeles a dar gloria y más gloria por la eternidad a nuestro gran Dios y Salvador. Fíjense ustedes la escena que se nos presenta a aquellos que guarden los mandamientos de Dios y tengan la misma fe que Jesús tuvo en esta tierra. Amén. 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 Bueno, continuando con el día martes, ahora es el turno para la hermana Pino. Hermana Pino, prosiga, Sí, continúe. nos dice el día martes, ¿me oye? Sí, perfectamente, Tengo hermana. mal la voz. El encabezado dice, Señor, ¿quién habitará en tu santo monte? Abrimos el Salmo número 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite provecho alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Entonces, dice, la respuesta, bueno, yo creo que en el versículo está más claro, en el, sí, no, versículo no, en el Salmo, está más que claro. Entonces, en Deuteronomio 6:5 nos dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Miqueas 6:8 pregunta, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto o becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Dará mi primogénito, mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre,
Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Es muy, muy, muy profundo y muy verdadero. Sí. Entonces nos vamos a los comentarios de la sierva del Señor, que dice: siempre amable, cortés, siempre tomando partido por los oprimidos, ya fueran judíos o gentiles, que nosotros tenemos que dar testimonio con nuestras actitudes ante el mundo entero. De nada nos sirve hablar de la palabra de Dios si lo hacemos como gorritos. Tenemos que ser amables y corteses. Ya fueron por los oprimidos, ya fueron judíos o gentiles. Cristo fue amado por todos. Mediante su vida y carácter perfecto, respondió a la pregunta formulada en Salmo 15. Después ya lo hemos leído. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. En su niñez y juventud su conducta fue tal que cuando se dedicó a la obra de maestro, podía decir a sus discípulos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto lo tenemos en Juan 15:10. Ujú. También dice la sierva del Señor: no se puso de parte de su propia familia, simplemente porque estuvieran emparentados con él por lazos naturales. No reivindicaría su caso en un solo caso en que hubiera sido culpables de injusticia o maldad, pero siempre reivindicó lo que sabía que era verdad. Esto está, pero es que está en inglés. La educación, en el capítulo 410. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser? Ser cristiano. Está escrito aquí, lo escribe la sierva del Señor. Mm. Es ser semejante a Cristo. Amén. Amén. Consiste en realizar las obras de Cristo. Algunos fallan en un punto, otros fallan en otro. Algunos son impacientes por naturaleza. Satanás comprende sus debilidades y se las arregla para convencerlos vez tras vez. El enemigo no pierde el tiempo. Él está atento, está alerta, esperando a ver en qué momento puede hacernos caer en tentación. Ujú. Cada vez que aparezcan pequeñas molestias y pruebas, pídanle a Dios en oración silenciosa que les conduzca, les conceda fuerza y gracia para soportarlas pacientemente. Hay poder en el silencio. No pronuncien una sola palabra mientras no haya elevado sus peticiones a Dios, al Dios del cielo. Si así lo hicieran, siempre pronto dominarían su propio temperamento impaciente y tendrían aquí un pequeño cielo como anticipo del más allá. Continúa, pero creo que es lo suficientemente explicativo o explícito lo que hemos leído. Amén. Si seguimos la ley de Dios, los mandamientos de Dios y el amor hacia los demás, el respeto, pues, y si no estamos
con las cosas del mundo y atentos, muy atentos, porque el enemigo está pendiente de los hijos de Dios. A él los demás no le importa, pero los hijos de Dios. Exacto. Así es. Hasta aquí. Que el Señor te bendiga. Gracias, hermana. Gracias a ustedes. Hermana Iris, el tiempo es suyo. Turno para usted. Gracias, hermana. De nada. Me toca a mí el miércoles 20. El título declara su gloria entre las naciones. Y el estudio de este día, pues básicamente se basa en el Salmo 96 y podemos ver diferentes formas de adorar a Dios. Sí. Se puede adorar a Dios pues de muchas maneras, como ustedes ya bien han dicho, y este salmo pues es un buen ejemplo de ello. Y comienza el versículo 1 y 2 hablando pues, de una de las formas que es el canto. Y dice así, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Y vemos que la última frase, anunciar de día en día su salvación, también hace referencia a la evangelización, a la proclamación del evangelio a los demás. Ujú. También podemos adorarlo proclamando su bondad, su supremacía, su magnificencia, como también aparece en los versículos 3, 4, 5 y 6, que dicen así, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible son todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Bueno, además de que el hecho de que el Señor sea un juez justo, no, ahora bueno, también lo veremos, eh, nos debe motivar a adorarlo de santidad, a temerlo, como bien dice el estudio del miércoles, y no tomar la adoración a la ligera, por supuesto. Mm, Voy a leer también que hace referencia en el versículo 9, que dice así, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Estoy desglosando el salmo entero, ¿no? La adoración también implica tener una gran alegría, tal y como dicen en los versículos 11 y 12, que dicen así. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. También voy a leer el versículo 10, que ya habla del juicio, ¿no? Y el juicio en los salmos significa la restauración del orden divino de la paz, justicia y el bienestar. En el mundo en el que vivimos, pues, actualmente lleno de injusticia, como bien sabemos, y de sufrimiento, anhelamos ese juicio, ¿no? Ujú. Y bueno, el versículo 10 dice así, decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmo el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Amén. Amén. Jugará con justicia, ¿no? De ahí que esperamos que con regocijo y alegría los juicios de Dios, porque sabemos que son justos. Y también se nos pregunta en este estudio, ¿qué tiene en común este salmo con el mensaje de los tres ángeles que aparece en Apocalipsis 14, de versículos del 6 al 12? Voy a leer el 6, que es bastante completo y dice así. Sí. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí pues te habla de adoración, te habla de juicio. Comienza hablando de la evangelización que nombré antes, cuyo objetivo es unir a todos con el pueblo de Dios, ¿no? Y seguidamente pues hace mención a ese juicio, sabiendo que es justo y eso es lo que, como bien dije, hace que todos anhelemos que llegue ya ese juicio y que con ello pues llegue la tierra nueva y la vida nueva. Amén. Y, y bueno, para terminar, como hay poquito tiempo, me gustaría leer un pequeño texto que encontré de lenguaje y que hace pues mención a la adoración, ¿no? Ujú. Y se titula Dios con todo y en todo. Dice así, afirma que Dios es digno de adoración por las cualidades de su carácter y su obra creadora y redentora. Resulta claro que la adoración guarda relación con el conocimiento de Dios. Cuando podamos comprender el carácter de Dios como lo comprendió Moisés, también nos apresuraremos a postrarnos en adoración y alabanza. Entre otros atributos divinos, menciona justicia, perfección, grandeza, sabiduría, presencia, bondad, poder, misericordia, santidad y amor como razones suficientes para el culto y la reverencia. Más que suficiente, diría yo. Los grandes actos de Dios, como los de creación, sustentación, revelación y redención, son también razones poderosas. El deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es el Creador y que a Él es a quien todos los demás seres deben su existencia. El eterno Creador y sustentador de todo es el único que tiene derecho a la veneración, la adoración suprema. Y también hay otro que dice así. La adoración ocupa un lugar destacado en los tiempos finales. Según Elena White, vio un tiempo de prueba, pero también un tiempo mejor de adoración y loor en la iglesia. Afirmó que la experiencia de adoración será proyectada a través de la eternidad y que la adoración es el verdadero eje del conflicto cósmico entre el bien y el mal originado en los cielos. Fue la oposición de Lucifer al Hijo, que era honrado con toda adoración, lo que comenzó el conflicto en el cielo y es la raíz del pecado en el mundo, como bien sabemos. La descripción del lenguaje de los momentos finales del gran conflicto está centralizada en quién recibirá nuestra adoración, Cristo o Satanás. Este conflicto probará la lealtad del pueblo de Dios entre vida eterna y eterna destrucción. Y bueno, pues como bien dice el texto, en resumidas cuentas, pues todo se basa en personalmente a quién vamos a adorar, ¿no? Si vamos a adorar a Cristo o si vamos a adorar a Satanás. Sí es. Así Amén. Amén. es. Amén. Amén, hermano. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Yo quería anotar algo cuando yo comencé, porque el día miércoles, perdón, es un estudio de todo el Salmo 96, pero me pareció tan bonito y fue cuando me di cuenta de esto, qué similitud hay con el mensaje de Apocalipsis 14, sobre todo los versículos del 6 al 8. Están todos esos dos versículos, esos tres versículos de Apocalipsis del mensaje de los tres ángeles contenidos aquí en el Salmo 96. Cuando yo comparaba el uno y el otro, yo dije, vaya, no sabía esto, no me había dado cuenta qué similitud hay. Bueno, muchísimas gracias, hermanita Iris. Y bueno, ya el tiempo se ha ido, pero de todas maneras quiero anotar algo del día jueves que dice cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Pero ya nosotros estudiamos la lección, hemos leído todos los salmos concernientes a este día y allí donde se hablan de los sacrificios, o sea, que no era que Dios no quería los sacrificios, sino que Él quería era
que el pueblo se convirtiera, que tuvieran, o sea, porque termina el sacrificio siendo más importante que el mismo Dios. Y no es así, porque Él es el eje, Él es el centro de todo, y lo demás es secundario, pero esta gente, y así se vuelven muchas religiones, se vuelven un círculo vicioso de ofrecer un cirio o una vela, de llevar una ofrenda, de llevar aquella cosa, la miel, las frutas que se cultivaron, las hortalizas o el cordero que se sacrificaba, y no era eso, porque, o sea, Dios le había dejado una maqueta. ¿Y qué prefiguraba todo eso? A la venida de Cristo, pero se centraron más en el Cordero, y todavía hasta el día de hoy sigue así, porque allá en Jerusalén están esperando, ya tienen todo listo, poder construir el templo, ya están los uniformes, los vestidos de lino para los sumos sacerdotes, ya tienen las vaquillas, ya tienen los corderos, ya tienen todo para seguir, o sea, para ellos es más importante los sacrificios, los holocaustos que se hacen, que la misma función del sumo sacerdote, porque no lo vieron, como no lo vieron cuando él vino, como un niño, lo crucificaron, lo odiaron hasta terminar matándolo. No, estuvo con ellos y no lo conocieron. Pero yo quería leer aquí en el libro de Hebreos 10, capítulo 10, versículos del 6 al 12, que dice así: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso era lo que quería anotar, que además de todo lo que dice la lección, de todos los salmos que aquí nos citan, que los hemos leído muy detenidamente, el Señor quiso mostrarle a ellos que ese corderito prefiguraba a un cordero, al verdadero cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista, que quita los pecados del mundo. Sin embargo, no se dieron cuenta, no quisieron, no lo aceptaron. Porque Dios lo que quiere es nuestra conversión, quería levantar una nación santa, un pueblo escogido, y todavía lo quiere levantar de un pequeño remanente. Esos sacrificios no le servían de nada, solamente era de elección para ellos, pero a él no le iban a significar nada. Pasando al día viernes, quería leer una cita corta aquí de la hermana White, que dice, que está en el libro El Camino a Cristo, páginas 21 y 22. Hay muchos que no logran entender la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchísimas personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento en vez del pecado. Tal fue el dolor de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desnuda, reconoció su culpa por temor a perder la vida, pero no experimentó un arrepentimiento genuino por el pecado, ni cambió de propósito, ni aborrecimiento del mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó,
he pecado entregando sangre inocente. Esto está en El Camino a Cristo, páginas 21 y 22. Bueno, hemos llegado ya al final de esta escuela sabática del día de hoy, 23 de marzo. Y ya para cerrar, quisiéramos una oración para cerrar ya la escuela sabática, agradeciéndole Amén. a las personas que participaron, especialmente a las damas que participaron en esta lección de escuela sabática de esta semana. Quisiera pedirle el favor para que los caballeros también participen al hermano Arturo, que no le hemos escuchado la voz hoy. Hermano Arturo, usted nos dirija en oración para cerrar la escuela sabática, por favor. Sí, cómo no, gracias. Queridísimo Padre, Señor, sabemos que apreciamos malamente lo que tú significas, Señor, para todos tus hijos, para todas tus criaturas. Y como dice tu santa palabra, tú mereces alabanza suprema. Amén. Y por eso, Padre amado, ya que estamos llamados a ser ese pueblo que te honre y te glorifique, con el poder, Señor, que tú nos has permitido por medio de la entrega más preciosa que has podido hacer, que es la de tu Hijo, Señor, honrándote grandiosamente. A través de ese poder de tu Espíritu, Señor, podamos realmente tener una vida que te glorifique, Señor. Tú estás esperando un pueblo que le cierre la boca al enemigo a todas sus acusaciones, porque en verdad, por tu gran poder, tu gran majestad, tu gran misericordia, tu gracia inmensurable, es que sí podemos, Padre, honrarte y glorificarte. Y sin embargo, al mismo tiempo, a ti pertenecen toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza y todo el imperio y la potestad por los siglos de los siglos. Amén. Porque tú eres nuestro todo. Tú nos sostienes, tú nos creaste, nos diste la vida y nos ofreces la vida en abundancia. Ayúdanos, Padre, para que este pueblo que tú has llamado pueda ser sin arrugas y sin mancha y pueda glorificarte, Señor, hasta el fin. Y en este tiempo tan solemne que nos ha tocado vivir, podamos dar a conocer tus virtudes, Señor. Que podamos resplandecer y podamos mostrar las maravillas que tú puedes hacer con tus criaturas que se entregan a ti con confianza. Esa confianza que te quitó el enemigo de sus ángeles caídos y que perdieron a Adán y Eva. Y muchos, que no la perdamos nosotros, Señor, sino que cada día busquemos honrarte y agradarte con nuestra fe, con nuestra confianza plena en ti, Padre amado, que puedas hacer grandes maravillas en nuestras almas, que puedas limpiarnos y transformarnos, hacer nuevas criaturas de nosotros, para que hasta el fin estemos honrándote, glorificándote y llevando a las almas a los pies de Cristo, Padre. Amén. Haznos sensibles, Señor, sensibles a tu presencia, a tus maravillas, a la multitud de tus misericordias, para poder honrarte cada día, elevar alabanzas, y no solo de palabras, sino también con nuestras vidas. Gracias por este día precioso que nos has dado, en el que hemos podido estudiar, Señor, de la adoración y de cómo honrarte y glorificarte. Te Amén. lo agradecemos y pedimos confiando en los méritos preciosos de nuestro amado Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor.